¿Qué tal, chicos? Les habla su profesor Henry Ruiz. En esta oportunidad, para el curso de literatura, vamos a continuar con la Divina Comedia. Recuerden que Dante pertenece al Trecento italiano, ¿verdad? Junto a Petrarca y a Giovanni Boccaccio. Ahora, el Trecento italiano surge un estilo nuevo, ¿no? El dolce estilo nuevo, el cual tiene referencias o tiene influencia de la poesía provenzal francesa del siglo XII, en el cual marcan el amor cortés, ¿no? Ese amor enajenado, platónico, idealizado, donde la mujer es elevada hacia una divinidad o te puede conocer la religiosidad. En el caso, por ejemplo, de Dante, su dona angelicata sería Beatriz, obviamente, ¿verdad? Quien la va a guiar por el paraíso. Y igual que los otros autores, ¿no? Por ejemplo, también estaba Laura, ¿no? En el Cancionero, o María de Aquino, en el caso de Giovanni Boccaccio. Entonces, chicos, eso lo deben conocer muy bien, lo deben saber muy bien. Recuerden que este miércoles les voy a revisar los tres cursos, ¿ya? Lenguaje, RV y literatura. Voy a hacer una videollamada por Zoom para revisar esos tres cursos, ¿ya? Recuerden que tiene que estar tanto clase como actividades, no solamente las actividades, sino también las clases, que yo siempre les he reiterado. Tienen que presentarme en el foro las actividades, pero también les decía que hasta el domingo tienen para escribir toda la clase. En este momento vamos a continuar con la obra, como les mencionaba, ¿no? Y vamos a tocar el purgatorio. Recuerden que la clase pasada hicimos el infierno. Recuerden que estaba constituido por los círculos. En el último se castigaban los traidores, pasando por el limpo, donde, en el cual Virgilio va a ser el guía. ¿Estábamos? En esta oportunidad solamente vamos a tratar el purgatorio, como les mencionaba. Miren, a diferencia del infierno, el purgatorio va a ser una montaña. Ya, el purgatorio, recuerden, es un cono invertido. ¿Ya? El purgatorio no, por el contrario, va a ser una montaña ascendente, ¿no? Ahora, una cosa quizás que no les mencioné en la clase pasada es que en la Divina Comedia se usa muchas alegorías. Por ejemplo, la selva oscura que mencioné al principio, donde Dante se pierde a la mitad de su edad, representa el pecado, por ejemplo. Dante representa el alma humana caída en el pecado. Recuerdan las tres fieras, ¿verdad? Que no le dejan ascender hacia la luz. Ahí, por ejemplo, aparece un león que representa la soberbia, aparece una loba que representa la avaricia, la pantera que representa la lujuria, y Virgilio, que es mandado por Beatriz, representa la razón, la filosofía y el amor terrenal. Beatriz, dicho sea de paso, representa la fe, la teología y el amor divino. Y la rosa mística que aparecerá ya en el paraíso representa a Dios. ¿Ya? Entonces lo que vamos a ver ahora, como les mencioné, es el purgatorio, ¿verdad? Es lo que continúa al infierno. Entonces les decía, el purgatorio está descrito como una montaña custodiada por Catón de Uítaca, ¿verdad? Que fue un político romano de su época, del siglo XIII, ¿verdad? Que se suicidó. Ahora, primero está constituido de un antepurgatorio, como aprecian acá, ¿verdad? Un ángel conduce a los condenados en una barca también, ¿no? Entonces le decía, acá está el antepurgatorio, ¿ya? Y esto está separado a su vez en dos rellanos, donde se encuentran los negligentes. En el primer rellano, ¿ya? Están aquellos que se olvidaron de arrepentirse. Y en el segundo, los que se arrepintieron a última hora, ¿verdad? Entonces Dante concebía que los que le dan la excomunión, ¿verdad? Al final de su muerte, ¿verdad? Al final de sus días, perdón, y también son condenados en el purgatorio. Bueno, acá no es tanto una condena, ¿no? Sino como el nombre lo dice, es como un tránsito para purgar los pecados y poder llegar al paraíso. Entonces, acá se purgan los siete pecados capitales, como podemos ver acá, ¿no? La soberbia, la envidia, la ira, la pereza, la avaricia, la gula, la lujuria. Entonces, vamos a tratar de describir brevemente cada uno de ellos de forma ascendente, como lo vemos acá, ¿ya? Entonces le decían, son siete cornisas donde se purgan los siete pecados capitales.
A medida que esto asciende, a diferencia, por ejemplo, del infierno, que era más atroz, acá pasa lo contrario, ¿no? Los castigos van disminuyendo. Ya por encima vamos a hallar al paraíso, ¿no? Y hasta acá, ¿verdad? Dicho sea de paso, es donde le va a acompañar Virgilio a Dante, porque luego ya le va a acompañar Beatriz, ¿ya? Para hacia el paraíso, ¿no? Ahora, otra observación que se puede hacer acá es que en el purgatorio ya los pecados no eran sometidos desde una visión aristotélica, ¿ya? Sino por el contrario, en el purgatorio es de una visión platónica, es decir, eran culpados de acuerdo a sus causas, ¿ya? Ahora, otra diferencia es que acá en el infierno las almas eran acosados por los demonios. En cambio, acá en el purgatorio, las almas son custodiadas, ¿verdad? Por, se puede decir, arcángeles, ¿verdad? Por ángeles, ¿ya? Que van a estar ahí pendientes a que se cumpla cada penitencia, por decirlo de alguna forma. ¿Estamos? Ahora, ya, comencemos. Luego de quedarse dormido y despertar Dante, ¿ya? Dante es marcado por Lucía. Lucía o Santa Lucía es el papel de la gracia iluminadora. Y a Dante, esta gracia iluminadora, esta Santa Lucía, le va a colocar en la frente la letra P, ¿ya? 7 veces, que hace referencia a los 7 pecados capitales. Y mientras va ascendiendo, cada letra se va desapareciendo, ¿ya? Además le va a entregar una llave de oro y otra de plata. Cuando Dante y Virgilio llegan a la primera cornisa, vamos acá, por ejemplo, perdón, se mueve mucho esto, ¿ya? Cuando llegan a la primera cornisa, hallan a quienes, a los soberbios, ¿ya? Sí, se arrastran con piedras en sus espaldas. Su soberbio los hacía sentirse grandes, ¿verdad? Siguen avanzando y en la segunda cornisa se encuentran a quienes, a los envidiosos, ¿verdad? En la segunda cornisa. Sicilio en las espaldas, Silicio, perdón, en las espaldas y párpados cosidos. Además, entona cantos de amor. Esa era la penitencia que tenían que llevar los envidiosos, ¿no? De la segunda cornisa, ¿no? Tienen cosidos los párpados con alambres, es también un poco terrible. En la tercera se contempla a los iracundos, quienes están sumidos en una absoluta oscuridad entonando el Agnus Dei, ¿no? Acá están, en la tercera, ¿no? Una espesa nube de humo los mantiene en una oscuridad mayor que la del infierno. En la siguiente cornisa, ¿verdad? Se encuentran los indolentes, aquellas almas que en vida sucumbieron ante la ociosidad, ¿verdad? Los ociosos, ¿estamos? Es decir, la pereza, ¿verdad? Condenados a correr sin cesar, en contraposición a su pereza en vida, ¿verdad? En la siguiente cornisa, la número 5, observamos tendidos de boca abajo y atados de pies y manos a las almas de los avaros y los pródigos, perdón. Allí reconocen la figura del Papa Adriano V y el poeta Estacio, ¿verdad? Es decir, acá se condenaba a la avaricia, ¿no? Atados de pies y manos, la cara pegada al suelo, pues en vida solo ansiaron bienes terrenales. Siempre tiene algo de relevancia sus castigos, si ustedes se dan cuenta, ¿verdad? En la siguiente cornisa descubren el sufrimiento de hambre y de sed. ¿Quiénes? Los glotones, es decir, el pecado de la gula, ¿no? Los glotones están delgadísimos por el hambre. Numerosos árboles con manjares los rodean, pero no pueden tocarlos, ¿verdad? Es atroz. O sea, se le da donde más le hieren, pues, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Ya luego, en la siguiente cornisa, eh, los poetas observan que un viento había un fuego intenso, pero a su vez, del lado contrario, otro lo aplaca, ¿verdad? En medio de estos dos vientos están los lujuriosos, el último círculo. Los lujuriosos arden en un gran incendio. Hay dos grupos, los sodomitas y los insatisfechos, ¿verdad? Eh,
Allí reconoce Dante a un personaje llamado Guido Guinizelli, célebre poeta toscano. Recuerden que Dante también hablaba en la lengua toscana, en ese dialecto, ¿verdad? Reconoce a Dante y lo considera como su maestro, ¿verdad? Luego aparece Matilde, que es símbolo de las virtudes y de la belleza del alma, quien le aclara algunas dudas sobre su posterior peregrinaje, es decir, sobre su entrada ya al paraíso, ¿verdad? Luego, en virtudes, luego en la entrada al paraíso terrenal, donde vivieron Adán y Eva, se va Virgilio, ¿verdad? Se va Virgilio, perdón, y aparece Beatriz. Y ellos van a ser sumergidos en el río del olvido, Leto y Eunoe, para ya no recordar lo que han vivido durante el infierno y durante este purgatorio. Es como un alma nueva, una vez que ya purgan sus pecados. Se despide entonces Virgilio de Dante, ¿no? Que Dante se va a dirigir al paraíso terrenal, ¿no? Entonces, como le dije, aparece Beatriz. Ella, Beatriz, al ver a Dante, le increpa de forma amena, tierna, ¿no? Por sus pecados pasados que él ha cometido, ¿no? Le dice que beba de las aguas del río, como le dije, el Eteo, el cual tiene la propiedad de provocar el olvido. Dante así lo hace y ya no recuerda ninguno de los pecados. Ahora, junto a Beatriz, emprenden el camino hacia el paraíso, ¿verdad? Hasta ahí nada más acompaña Virgilio a Dante. Recuerden que él es un alma pecadora, entonces no puede ir al paraíso. Recuerden que Dante también se halla ¿dónde? En el limbo. Se dice que era donde se condenaban los no bautizados, ¿verdad? Entonces, chicos, eso es lo que conocemos como el purgatorio según Dante, ¿no? Ya la siguiente clase vamos a hacer el paraíso. ¿Estamos? Para ya no extenderme mucho. Entonces, básicamente van a tener que copiar esto. Obviamente se entiende que ya copiaron lo anterior. Y pueden adelantarse ya copiando esto de acá, que sería el paraíso. ¿Ya? Y la siguiente clase ya les explicaría esto de aquí. Eso sería todo, chicos. Muchas gracias. Espero la próxima clase. Ah, ¿verdad? Y voy a poner unas preguntas en el foro, ¿verdad? Que lo van a tener que responder como asistencia. ¿Ya? Y recuerden que el miércoles ya le revisó todo el cuaderno. ¿Estamos? Muchas gracias.